Sobre ser un misionero cultural. Ese es el tema que hemos hablado hoy en radio y vamos a desarrollar aquí en la conversación continúa. Bienvenidos. Todos los días lunes aquí tenemos temas acerca de la cultura, los martes estudio bíblico, los miércoles hablamos a la familia, los jueves hablamos acerca de emociones y relaciones interpersonales, los viernes preguntas y respuestas. Pero hoy como todos los lunes, entonces temas relacionados a la cultura. Esto involucra la política, la religión, la economía, la educación, el entretenimiento. Son siempre temas que nos atañen, nos ayudan o nos perjudican. Las cosas que ocurren en la sociedad, y estos temas nos ayudan a saber cómo lidiar con todo eso y cómo proteger nuestra vida, nuestros hogares, nuestras congregaciones locales. Así que bienvenidos, ¿ok? Nuestro tema hoy es algo que tengo en mi corazón porque me toca muy personalmente sobre ser un misionero cultural. Comenté hoy un poquito de nuestro testimonio, digo nuestro, mi esposa y mío, cuando llegamos a este país, a los Estados Unidos de América, hace ya muchos años. Yo tengo más tiempo vivido aquí en los Estados Unidos que en mi país de origen y yo les comentaba que en el programa que no tenía ninguna idea de que vendría algún día a los Estados Unidos. Mi esposa y yo nos conocimos en el seminario, yo ya tenía un tiempo en el ministerio, nos casamos, fuimos misioneros, un tiempo breve en un lugar donde comenzamos una congregación, gracias a Dios todavía existe después de tantos años. Pero después de un tiempito breve de transición, en ese tiempo el Señor nos llamó a Estados Unidos. Repito, no teníamos nosotros el plan de algo así. No soñábamos con un día, no. Ocurrió, en los planes de Dios ocurrió. Y no voy a repetir el testimonio porque brevemente lo dije hoy en el programa radial, pero voy a llegar a este punto aquí. Al estar aquí nos dimos cuenta que el Señor estaba llamándonos como misioneros a la cultura de Estados Unidos. Y no podemos abarcar todo el país nosotros, claro que no, pero por lo menos las oportunidades que Dios nos dio, tanto en el mundo hispanoparlante como de la gente que habla inglés. El Señor nos ayudó, nos fue enseñando el idioma, es decir, nos fue dando inteligencia y voluntad y gente para poder aprenderlo bien. Y nos dio la oportunidad de ministrar mucho en el mundo americano en general, pero también mucho más aún en el mundo hispanoparlante. Y notamos cambios en la cultura. Yo explicaba hoy en el show que en tantas, pues ya décadas que tengo aquí, yo he visto lo que fue y lo que es el país. Y no digo lo que fue era un paraíso, pero era mucho mejor en muchos aspectos de lo que es hoy, culturalmente hablando. Hoy podríamos decir, bueno, es mejor en cuanto hay más medios de comunicación, hay más trabajo, hay más ciencia desarrollada, pero en la cultura en sí se ha alejado paulatinamente de Dios y en algunos casos muy rápidamente de Dios. Y eso yo lo he vivido, mi esposa lo ha vivido, y tantos de nosotros extranjeros en este país que hemos tenido la referencia de otros lugares, de diferentes lugares que hemos venido, y hemos vivido cosas que no imaginábamos jamás vivir en Estados Unidos. Me refiero no a un levantamiento político de armas tipo gobierno militar, pero sí a un levantamiento de armas intelectuales, culturales, religiosas, espirituales, que han minado mucho la conciencia americana de Dios, el respeto por Dios, el respeto por la Biblia, el respeto por la iglesia. Y nunca fue el cristianismo una religión oficial, porque constitucionalmente aquí eso no se permite. Pero como las bases del país tuvieron en gran parte que ver con conceptos judeocristianos, entonces siempre había, repito, ese respeto, Miren, yo recuerdo que al poco tiempo de llegar a este país estaba pastoreando una iglesia que, pues, cuando yo decía a alguien soy pastor de tal iglesia, había una especie de respeto, no adulación, pero sí, oh, ok, pastor. Había, y aún la gente que no era cristiana o no estaba de acuerdo con el evangelio,
de Cristo, siempre de todas maneras había por lo menos tradicionalmente, había un respeto. No digo que eran hipócritas, digo, había un respeto. Eso ya no existe. Y cuando digo no existe, no voy al extremo de que absolutamente nadie nos respeta, o respeta a la iglesia, o el Señor, la Biblia, a los pastores. Eh, pero hay un gran número de personas que han perdido ese respeto. Y es más, han llegado a la burla, han llegado a la confrontación de decir públicamente, tanto políticos como artistas, como comentaristas políticos, como periodistas y otros, a referirse a Dios, a la Biblia, a la iglesia, a los líderes, de una manera despectiva. Casi se refieren a la historia americana con mucho de su contenido cristiano como algo que lamentan tener. Y uno que viene de afuera, a pesar de que uno ya es más de acá que de otro lado, pero uno dice, no saben de qué están hablando. No saben de qué están hablando, no se imaginan lo que ocurre en otros lugares. Y otros lo imaginan, lo saben, lo han visto, pero deciden ignorarlo porque su mentalidad liberal, supuestamente progresista, les hace pensar que no necesitamos a Dios, que este país no ha crecido por la influencia divina, la influencia de Dios, sino porque, bueno, ha tenido gente muy inteligente. Ese es el humanismo. Y esta iglesia, perdón, y esta nación ha sido demasiado receptiva al orientalismo y a las religiones orientalistas, que son todas idolátricas, sin excepción. Y al humanismo y a la nueva era, New Age. Todas esas cosas yo las vi entrar. Y por supuesto, cuando yo llegué aquí, allá en la década de los 80, ya estaban aquí, pero un poquito más retenidas. Hoy en día es como que se glorían en que existe todo esto. Y hay una lucha espiritual muy fuerte. Entonces, cuando yo en enero de este año, junto con la producción, trabajé en la programación de todo el año, y llegué a este día de diciembre y puse sobre ser un misionero cultural, fui consciente de que iba a ser una especie de corolario, de finalización de casi el año sobre los temas culturales de cada lunes. Pero la verdad, honestamente, no me imaginaba que en solamente un año, casi un año, las cosas iban a cambiar tristemente tanto en este país. El ataque ya lo teníamos hace unos años, especialmente hace unos 15 años atrás para la fecha. Eso evolucionó cada vez más, cada vez peor en cuanto al ataque. Después hubo una pequeña pausa y ahora el ataque es feroz contra el cristianismo en general. Y el ataque no es contra nosotros solamente, el ataque es contra la Biblia. Porque si pueden lograr quitar la Biblia, saben que quitan el código de conducta nuestro viene de la Biblia. Entonces dicen, bueno, no vamos a poder quemar la Biblia porque eso crearía un problema inclusive legal muy fuerte, juicios tremendos. No estamos en otro país que quizá eso pasa y ahí está. Pero hay otra manera de quemar la Biblia, de ausentarla, y es penetrar las escuelas públicas, penetrar la industria del entretenimiento, los medios de comunicación, el periodismo, los comentaristas políticos de las noches, ¿verdad?, que se ríen, u otros serios. La cuestión es inclusive penetrar las iglesias para comenzar a cuestionar la inerrancia de la Biblia, perdón, de la Biblia, y empezar a decir, no, la Biblia tiene errores, o esta parte sí, esta parte no. Lograron penetrar inclusive en muchas iglesias. Creo que la iglesia en general, y recuerde, aquí no hay una iglesia oficial, una religión oficial, pero la iglesia en general dejamos en muchos aspectos que se infiltraran todos estos movimientos. Y estoy hablando de no solo los líderes, sino creyentes no líderes en general. A través del celular, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, a través de otros medios sociales, comenzaron a aceptar conceptos populares que no van con la palabra de Dios. Muchos los dejaron penetrar porque quizás ni cristianos eran, no son.
solo de tradición o de nombre. Otros porque ignoran la palabra de Dios, entonces es muy fácil caer en falsas ideas, doctrinas, religiones, ideologías en general, filosofías. No saben cómo defender la fe, no conocen la Biblia, no conocen cómo fue inspirada la Biblia, no pueden defender por qué la Biblia es la palabra de Dios, no conocen casi nada. En los últimos años, y ya van varios, 15, 20 o más, yo he visto cómo muchas iglesias han dado lugar más a la alabanza y la adoración, pero no genuina alabanza y adoración, sino más bien a la industria del entretenimiento dentro de las iglesias vía la alabanza y la adoración, poniendo más énfasis y más dinero en lo que tiene que ver con luces, sonidos, color, la cosa artística, que a todos nos gusta, a mí también hasta cierto punto, pero poco valor a la palabra que se está cantando, el enfoque en las emociones, el enfoque en el yo, el enfoque en llamar al Espíritu Santo para que descienda, pero a veces no con la idea de lo que la Biblia, bien interpretado, eso podría significar, sino con quiero sentir esto y lo otro. Calificar a un servicio en una iglesia de poderoso o no poderoso, estuvo el Espíritu Santo o no estuvo, dependiendo de lo que yo sentí, o los músicos cómo cantaron, o cuánto cantamos, o qué tanto tocó mis emociones, y a un lado dejaron la verdadera palabra de Dios, la sana doctrina, y los pastores y líderes empezaron a hacer un gran énfasis en este país, y aquí no se salva raza, pueblo, color o nacionalidad, muchos hicieron esto. Comenzaron con los mensajes súper motivacionales, de autoayuda, de la gente está triste y mire, necesitan que se sientan mejor, y olvidaron que solo Cristo puede hacernos felices, en todo sentido de la palabra, y que la vida cristiana es una lucha, y que no vamos a agradar a todo el mundo porque agradamos a Cristo. El Señor Jesucristo dijo, me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Ese tipo de textos en la Biblia ya no se predican mucho porque suenan como negativos y nos van a poner tristes. Y ya tenemos muchos conflictos en el matrimonio, en la familia, en el trabajo y con los hijos y en la sociedad y con el gobierno. ¿Para qué vamos a ir a la iglesia que se nos hable de estos temas? Para que sepamos qué hacer con esos temas. Y al saber qué hacer con esos temas y al tener nuestra seguridad en Cristo Jesús, nada nos va a tirar abajo, aunque nos maten. Entonces, en vez de ese énfasis en la palabra de Dios, muchas iglesias abrieron y siguen abriendo sus puertas, sus corazones, sus predicaciones, sus cánticos, su alabanza, a lo que es más fácil, a lo que se siente mejor, la concentración humanística del yo, la exaltación del yo, lo que me hace sentir bien a mí, en vez de decir, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Entonces, Dios, entiendo que como vimos en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, lo vemos claramente y lo interpreta muy correctamente, por supuesto, el Nuevo Testamento, porque es palabra de Dios. Dios permite que las cosas sigan su curso hasta que, como dicen en algún país, nos demos la nariz contra el suelo o toquemos fondo como el hijo pródigo, y ahí abramos los ojos y volvamos a nuestros sentidos y nos demos cuenta que necesitamos realmente al Señor. Ser misioneros culturales es hablar de estas cosas a una cultura que comenzó con una base buena y no siempre bien practicado, pero con una buena base, y Dios ha hecho tremendas cosas con este país, aún con tanto conflicto y problema y cosas malas que hemos hecho como país. Dios ha bendecido a este país porque muchos buscaron al Señor de verdad. Hoy las cosas se están dando vuelta. Entonces Dios quiere que usted, aunque no sea llamado a las misiones, al pastorado, a ser un misionero cultural, en su hogar comience en su propio hogar a vivir la vida cristiana de verdad. Y eso va a transformar su cultura y la cultura en general. Que Dios le bendiga.
Radio La Red Denver, 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.